Todo lo mencionado en este video es información pública sacada de internet usada solo para entretener a la audiencia. Las cifras son solo especulación, en ningún momento tratamos de poner en peligro a nadie. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén de lo mejor. Mi nombre es Juan y esto es Cuánto ganan los youtubers, el único canal de YouTube que te dice y te enseña a sacar un estimado de cuánto se puede llegar a ganar en YouTube considerando las vistas y el CPM de cada canal. Si es tu primera vez por acá, te invito a que veas este video hasta el final y si te gusta, te parece interesante o simplemente te entretiene, considera suscribirte y ya sabes, déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en un próximo video. El día de hoy tenemos el canal, o mejor dicho, los dos canales de Aurora Elizondo. Como podemos ver, Aurora Elizondo tiene 682,000 suscriptores en su canal principal, en el cual menciona pues temas de belleza, de maquillaje, de moda y también de decoración. Y en su canal secundario, que es Aurora Elizondo Vlogs, tiene 174,000 suscriptores. Como su nombre lo dice, pues en este canal nos muestra su estilo de vida, su día a día, su familia, sus paseos, sus viajes, etc. Quiero que me dejes en los comentarios si tú consumes este contenido de Aurora Elizondo, es decir, consumes sus videos, sigues sus consejos, te entretiene su contenido, te gusta su contenido. Todo eso déjamelo saber en los comentarios. Como podemos ver, esta youtuber pues la verdad es que no es tan activa como otros youtubers que hemos analizado anteriormente en este canal, pero eso no quiere decir que no sea activa y que la tasa de aprobación no sea alto. Como pueden ver, la mayoría de los videos tienen arriba del 96% de tasa de aprobación y tienen arriba de 100,000 visitas como mínimo, es decir, ese es un estándar. Se les muestra a muchas personas sus videos. Obviamente hay videos que superan esa cantidad y hay videos que no alcanzan las 100,000 visitas. Todo eso va dependiendo del algoritmo de YouTube, de cómo se maneja, etc. Y como podemos ver en Aurora Elizondo Vlogs, de igual forma en este canal superan las 100,000 reproducciones en promedio, lo cual es curioso porque tiene 174,000 suscriptores y en su canal principal pues tiene 682,000 suscriptores. Entonces eso quiere decir que a las mismas personas que se les muestra el contenido en Aurora Elizondo se les muestra el contenido en Aurora Elizondo Vlogs. Y ahora sí, para no alargar más este video, vamos a entrar a Social Blade. Como podemos ver, aquí estamos en el apartado de Aurora Elizondo. Vemos que tiene 690 videos subidos, más de 682,000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba este canal tiene más de 90 millones de reproducciones. Es de Estados Unidos y fue creado en el 2014. Como podemos ver, está en el rango 8781 de Estados Unidos. Este canal fue creado en Estados Unidos, por lo tanto rankea en las posiciones de Estados Unidos, pero sabemos que Aurora Elizondo pues es de México. Como podemos ver, en los últimos 30 días tiene más de 1 millón de reproducciones, 1.200.000 reproducciones, un 2% menos que el mes pasado. Vamos a sacar la calculadora, ya saben cuál es el procedimiento para anotar este número, que es 1.204.000 reproducciones. Las dividimos entre 1000 y las dividimos entre 2. Nos queda esta cantidad y este número lo vamos a multiplicar por el CPM de Aurora Elizondo, el cual no conocemos, pero sí podemos estimar porque hace poco yo hice un video hablando de Lupita Ríos, la cual tiene un público bastante similar al de Aurora Elizondo. De hecho, muchas de las personas que vieron el video de Lupita Ríos, el análisis que le hice a Lupita Ríos, me recomendaron el canal de Aurora Elizondo, que analizara este canal. Por lo tanto, podemos decir que es un público similar, al igual que ya tengo análisis de otros canales bastante similares que tocan temas muy similares. Por lo tanto, estamos aquí en las métricas de Lupita Ríos. Bueno, el video de Lupita Ríos, como pueden ver, tiene un CPM de $6.84. Es un CPM bastante alto, considerando de que yo vivo en México, y la verdad es que en México y en casi toda Latinoamérica un CPM de $6 por un video es bastante alto. Un RPM de $4.41 y me ha generado $35 este video. Entonces podemos suponer que el CPM de Aurora Elizondo es un CPM bastante alto. Lo podríamos dejar en $4 porque la verdad $6 sí es un poquito alto, considerando de que este es solamente un video. Obviamente va en juego bastantes factores, pero lo podemos dejar en $4, así que este número lo vamos a multiplicar por 4. Nos quedaría la cantidad de $2.408. Este número lo vamos a reservar para sumarlo con su canal de vlogs.
Bien, aquí estamos en las analíticas de Aurora Elizondo Vlogs. Como podemos ver, tiene 502 videos subidos, más de 174,000 suscriptores. A lo largo de lo que lleva arriba, este canal tiene más de 34 millones de reproducciones y se unió en el 2017. Como podemos ver, este está rankeando en el lugar 29,000 de Estados Unidos. También fue creado en Estados Unidos y como podemos ver, tiene 1,835,000 reproducciones, un 50% más que el mes pasado. Es curioso porque son más reproducciones que su canal principal, el que tiene más suscriptores, pero como podemos ver, un canal con menos suscriptores puede tener más visualizaciones, puede tener más éxito que un canal con muchísimos más suscriptores. La verdad es que actualmente la cantidad de suscriptores ya no importa mucho. Obviamente, entre más suscriptores tengas, posiblemente a más personas pueden llegar tus videos, pero muchas veces con pocos suscriptores se pueden volver virales tus videos y eso ayuda bastante a tu canal. Y pues vamos a sacar de igual forma la calculadora y anotamos 1,835,000 reproducciones, las dividimos entre 1000 y las dividimos entre 2, nos queda la cantidad de 917. Este número de igual forma lo vamos a multiplicar por un CPM de 4 para no complicar tanto la operación. Supongamos que tiene un CPM de $4 por cada 1000 visitas, así que lo multiplicamos por 4 y nos queda la cantidad de $3,670. Este número lo vamos a sumar con el de su canal principal, que son 2,408, y nos quedaría la cantidad de $6,078, que vendría siendo la cantidad de dólares que está generando Aurora Elizondo en sus dos canales de YouTube. Si eres de otro país, ya te puedes dar una idea de cuánto es aproximadamente lo que está generando en tu moneda local. Si eres muy amable y haces la conversión, por favor déjalo en los comentarios. Yo en lo personal lo voy a trasladar a pesos mexicanos para darnos una idea de cuánto es aproximadamente lo que está generando Aurora Elizondo en pesos mexicanos. $6,078 nos da la cantidad de 120,940 pesos mexicanos en los últimos 30 días. Esto sumando las ganancias de sus dos canales, es decir, no es solamente en un canal. La sumatoria de las ganancias de los dos canales nos da esta cantidad, que yo creo que es una cantidad bastante alta, pero considerando que vive en Estados Unidos, yo creo que está bastante bien. Déjame saber cuál es tu opinión sobre estas ganancias, si piensas que es mucho, si piensas que es poco, si piensas que estamos exagerando, si piensas que no gana eso ni de chiste. Todo eso déjamelo saber en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y bueno, es todo por este video. En verdad espero que te haya gustado, que te haya servido y que sobre todo te haya entretenido. Si fue así, déjame tu like, si no fue así, déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego.